que el pueblo de México viva bien, con lo necesario, y que eso que es indispensable pueda ser suficiente para la felicidad del pueblo y al mismo tiempo construir valores distintos, basados en los valores de los pueblos originarios, la fraternidad, el que nos cuidemos entre nuestras familias. Todo eso es parte de la Cuarta Transformación. ¿Qué onda, mis queridos adultos mayores de todo México? Mis compitas y comadres que siempre están al pendiente de las noticias y de lo que dice nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. De verdad, les pido que se queden hasta el final, porque hoy traigo un mensaje bien pero bien importante, súper urgente, que la presidenta quiere que todos ustedes conozcan. No se me distraigan, porque esto no nada más es cuestión de los depósitos de la pensión, de la entrega de tarjetas, de los aumentos de los programas sociales, o de si subió 1 o 200 pesitos. Aquí la onda es que, para que todo eso se pueda cumplir, hay un trasfondo gigantesco que tiene que ver con la economía del país, con cómo nos ven en el extranjero, con la manera en que los impuestos regresan al pueblo. Así que, por favor, lléguenle con calma a este video, siéntense cómodos, agárrense un cafecito o un atole y déjenme contarles con lujo de detalles todo lo que la presidenta compartió y por qué es importante para ustedes. Primero que nada, quiero decirles que, hace poco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió a explicar con numeritos, gráficas y ejemplos claritos cómo va la economía de México en este inicio de año, después de que tomó el mando cuando terminó el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. La doctora Claudia dijo algo súper importante. Las finanzas están fuertes, estamos en niveles récord en un montón de rubros, y eso es la base que hace posible que existan las pensiones, los programas sociales, los aumentos al salario mínimo y a los apoyos de bienestar. Sin esa estabilidad económica, pues nada de eso se podría concretar. Muchos adultos mayores luego me dicen, ¿a mí qué me importa eso del dólar, el tipo de cambio, la Fed, la tasa de desempleo? Yo nomás quiero mi dinerito puntual. Y, la neta, se entiende. Pero hay que saber, compas, que toda esa parte de la macroeconomía es la que determina si hay fondos suficientes para seguir con la pensión del bienestar, si se puede aumentar cada año, si va a haber un plan para apoyar a las mujeres de 63 y 64 años, y así sucesivamente. Por eso, la presidenta, en una de sus conferencias, sacó todos esos datos para que la gente vea que sí hay un respaldo real detrás de los cheques que llegan bimestralmente. La doctora Claudia empezó explicando que el dólar, en estos días, ha tenido una ligera variación y que, como siempre, si en Estados Unidos hay incertidumbre, por ejemplo, cambios en su gobierno, decisiones de la Fed sobre las tasas de interés, etc., eso se refleja en nuestro tipo de cambio. Pero, ojo, no es nada más en México, también se ve en un montón de otros países. A veces sube y a veces baja, y no es que sea culpa de la presidenta, es un asunto internacional. Sin embargo, comparados con otras naciones, el peso mexicano sigue mostrando una fortaleza que hace algunos años era impensable. Luego, la presidenta mostró cómo el empleo formal en México, en diciembre, baja un poco, porque es típico que muchos patrones terminan los contratos antes de que acabe el año para no pagar aguinaldos. Esa es una práctica que se ha dado durante años. Pero la buena noticia es que cada enero esa cifra se recupera. Y en noviembre cerramos con el nivel más alto de empleos formales registrados, un verdadero récord. Tal vez ustedes se pregunten, ¿y eso qué me beneficia a mí? Pues, mucho, porque si hay más gente con trabajo formal, se recaudan más impuestos que luego se usan para financiar la pensión del bienestar. La doctora Claudia luego habló de otro dato súper interesante. El salario medio es el más alto en la historia, rondando los 17,800 pesos y feria mensuales. Sí, aunque suene increíble, andamos en casi 17,900 pesitos de salario promedio, registrado en el Seguro Social, en comparación con antes, cuando la banda ganaba muchísimo menos. Por eso mismo, el salario mínimo, que es un indicador bien simbólico,
ha crecido en un 135% de poder adquisitivo desde el 2018, y eso no es cualquier cosita. Les recuerdo que, antes de la Cuarta Transformación, era rarísimo que subiera el salario mínimo algo decente. De hecho, a veces nada más le subían 1 o 2 pesitos y ya. Pero con el gobierno anterior, el de Andrés Manuel, y ahora con Claudia Sheinbaum, se ha dado un brinco gigante, tanto que pasamos de ser el país con el peor salario mínimo de América Latina a estar por encima de la media. Ahorita hay países como Brasil, Argentina, Perú, Colombia, etcétera, que están en niveles distintos, pero nosotros ya no somos el último. ¡Qué gusto! Claro, todavía no estamos en primer lugar, y la presidenta lo sabe y lo reconoce, pero el chiste es que la línea va para arriba y no para abajo. La idea es llegar a algo que ellos llaman 2.5 canastas básicas, es decir, que el salario mínimo alcance para comprar 2 canastas y media de lo que un mexicano necesita para vivir con dignidad. Y eso no solo es un discurso, es una política que se está aplicando. De ahí que, año tras año, suba el salario mínimo de una forma que antes no se veía. Y no solo el salario mínimo, sino el promedio que se paga en los empleos formales. Muchos adultos mayores me han preguntado, «Oye, pero es que si sube el salario mínimo, ¿no sube también el precio de la canasta básica?» Y la presidenta responde, «Estamos haciendo todo lo posible para que no suba de forma abusiva». Por eso existe un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados y diversos productores para mantener lo más estable posible el precio de la canasta básica en alrededor de 910 pesos. A veces hay abusos de ciertas tiendas que se pasan de lanza y elevan sus precios por cuenta propia. Y ahí interviene Profeco para exhibirlos. Entonces, cuando a ustedes les llegue su pensión, que ahorita es de 6,200 pesos bimestrales para adultos mayores, la idea es que les alcance para lo indispensable sin que la inflación se los coma. Ese es el punto. La presidenta también habló del desempleo. Resulta que México anda en una tasa de desempleo de 2.5%, que es súper bajita, comparada con países como España, más de 11%, Estados Unidos, casi 4.2%, o incluso otras naciones de la OCDE que andan más altas. O sea, hay más gente con chambas formales o informales. Y así, en cada punto, la presidenta remarcó que hay un récord. La recaudación de impuestos subió más de 400,000 millones de pesos adicionales comparados con el año pasado. ¿Qué significa eso? Que hubo un montón de gente y empresas pagando lo que les corresponde. Y esos dineritos se pueden canalizar a obras públicas como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, y sobre todo, a los programas de bienestar. Es un círculo que se retroalimenta. Si la gente tiene trabajo, paga impuestos. El gobierno usa esos impuestos para invertir en más obras, lo cual crea más trabajo y también financia pensiones. Luego, la presidenta enfatizó que la deuda pública de México, comparada con otras economías grandes, es relativamente baja. Andamos por debajo de países como Corea del Sur, Australia, Alemania, Brasil, Reino Unido, Canadá, España, Francia, Estados Unidos, Italia y Japón. Es decir, no estamos sobreendeudados. Para ponerlo en palabras más coloquiales, no hemos sacado una tanda gigante de préstamos que luego no podamos pagar y no le estamos dejando la bronca a las futuras generaciones. Y eso a ustedes, adultos mayores, ¿qué les afecta? Pues mucho, porque cuando hay inversión extranjera, hay más empleo, y cuando hay más empleo, se recaudan más impuestos y se puede seguir pagando y aumentando las pensiones, las becas y los programas sociales que hoy existen. Es por eso que la presidenta trae este discurso tan insistente de las cuentas están fuertes, la gente confía en nosotros. Lo cual, a su vez, explica que, en un futuro, se puedan anunciar aumentos más grandes a la pensión. Ahorita, para el 2025, muchos se habían hecho ilusiones de que la presidenta iba a dar 7,500, 8,000 o que iba a replicar el 25% de aumento que anunció en su día Andrés Manuel. Pero la presidenta, desde que estaba en campaña, señaló que el aumento, por lo pronto, sería algo modesto, unos 200 pesos, y en parte es porque apenas va empezando. Debe revisar el presupuesto con lupa, pasar por la aprobación de la Cámara de Diputados y la de Senadores, y ver cómo se asignan los recursos. Alguno me dirá,
Pero es que Andrés Manuel sí nos subía de a 25% cada año. Sí, compás, pero acuérdense que Andrés Manuel estaba en su primer sexenio, llegó con un plan sexenal de aumentar gradualmente la pensión y ya dejó su proyección hasta el 2024. A partir de 2025, es la doctora Claudia Sheinbaum la que determina la política presupuestal, pero también depende de lo que aprueben los diputados. Imagínense que la presidenta dice, vamos a meter 25% de aumento, y todos los del PAN o PRI votan en contra. Eso frena las cosas. Y esos partidos, que antes prometieron apoyar las pensiones, muchas veces resultan que no lo hacen a la hora de la verdad. Por eso es que la presidenta, en esta conferencia, salió a decir, miren, banda, la 4T sigue, no se ha detenido. Hemos logrado estos récords económicos, y el pueblo decidió que continuara este proyecto en las elecciones. Así que vamos a aprovechar esa base para darle más a la gente. Dentro de los planes próximos, está que se presentará, en estos primeros 15 días del año, un Plan México, así lo llamó, para delinear las acciones de los próximos años. Y eso involucra obras públicas, infraestructura, programas de bienestar, derechos sociales, y todas las políticas para fortalecer la economía interna. O sea, todavía se viene más. No nos vamos a quedar aquí. Aún así, hay adultos mayores que me dicen, oye, Juanito, pues yo no me siento conforme, porque en total me subieron 200 pesos y me parece poquito. Y yo entiendo esa frustración. Pero déjenme insistirles. Antes, en el sexenio de Calderón o de Peña Nieto, o en gobiernos estatales de hace muchos años, a lo mejor ni existía esta pensión universal. O, si existía, no pasaba de 1,000 pesitos al mes, y ni siquiera llegaba puntual, ni estaba en la Constitución. Ahorita es un derecho constitucional. Ya nadie se los puede quitar, y se sigue pagando sin falta cada bimestre. Además, si comparan, por ejemplo, con 2018, cuando la pensión era de 1,160 pesos mensuales para los adultos mayores, van a ver que ahora, entre que se elevó la cobertura de 68 a 65 años y luego se agregaron incrementos, muchísima más gente recibe muchísimo más dinero que antes. Entonces, sin ser conformistas, sí hay que reconocer que se ha avanzado un chorro. De hecho, a principios de este año, algunos abuelitos con iniciales A, B, C, ya recibieron el depósito de 6,200 pesos bimestrales, y otros van a ir recibiendo durante la primera quincena de enero, dependiendo de la letra de su apellido. El calendario está disponible en la página oficial de la Secretaría de Bienestar, y se han tomado algunas decisiones, como abrir sucursales del Banco del Bienestar en sábado, para agilizar la dispersión de pagos. Antes eso no ocurría. Imagínense que trabajaban solo entre semana y luego se acumulaban las filas. Ahora, la idea es que se reparta más rápido para que nadie se quede sin su dinerito. Además, para quienes preguntan, oye, yo me inscribí en agosto o en noviembre, todavía no me entregan la tarjeta del banco. ¿Qué onda con eso? Pues la presidenta y la Secretaría de Bienestar han explicado que, en enero y febrero, están haciendo una entrega masiva de tarjetas para adultos mayores que se dieron de alta el año pasado y también para las mujeres de 63 y 64 años. A muchos ya les llegó un mensajito al celular diciendo, presentate en tal lugar, tal día, para recibir tu nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Y a la semana o 15 días, les cae su primer depósito. A los adultos mayores, 6,200 pesos. A las mujeres de 63 y 64, 3,000 pesos. Sí, son 3,000 mensuales, pagados bimestralmente, o sea, 3,000 por bimestre, no por mes. Lo mismo con las personas con discapacidad, que reciben 3,200. Y si hay algún rezago de meses anteriores, también se los pagan retroactivo, pero a veces tardan unos días más. El detalle es que el gobierno no puede mandarles el dinero a una cuenta que no tienen, primero tiene que entregarles su tarjeta. Si no, imagínense el relajo que se armaría. Por eso es que, a veces, uno se desespera y dice, ya quiero mi lana, pero no se puede depositar hasta que tú tengas físicamente tu plástico y el banco te registre como titular de la cuenta. Eso es para garantizar transparencia, que no se desvíen los fondos ni haya un fraude. Así que si están esperando su tarjeta, no se me desesperen y no se dejen engañar por quien diga, yo te ayudo a que te llegue más rápido si me pagas una comisión. Todo trámite es gratuito, igual que el registro. Si pasa una semana y no recibes tu aviso de cita, llama a la línea de bienestar 800-639-4264 y pregunta si ya está lista tu tarjeta o en qué módulo te toca. Algo que me preguntan mucho es, oye, ¿y por qué se entregan tarjetas nuevas si yo ya tenía la de cuando estaba Andrés Manuel? En ese caso, si tu tarjeta anterior no está vencida, sigues usándola. No pasa nada. Si no se ha vencido, no te la quitan. Este cambio de tarjeta con la imagen de la doctora Claudia Sheinbaum aplica para quienes se dan de alta por primera vez o para quienes la tarjeta anterior ya caducó. Entonces, no se vayan a formar si no les toca. Si su plástico dice que vence en 2027, pues hasta 2027 la usan. No se me alboroten. También surge la duda, ¿cuándo me toca si cumplo 63 o 64 años? Pues en 2025, se está priorizando a las mujeres que nacieron en 1960 o 1961, o sea, tienen 63 o 64 cumplidos. Si naciste en 1962 o 1963,
Tendrás que esperar a los siguientes periodos de registro en 2026, porque así lo estableció la presidenta. Ella quiere ir cubriendo grupos de edad de manera escalonada para no colapsar el presupuesto. Y si te preguntas, ¿por qué nos están diferenciando, si con Andrés Manuel se bajó de 68 a 65 para todos? Bueno, la presidenta dice que las mujeres a partir de 60 se encuentran en mayor vulnerabilidad y quiere empezar con 63 y 64. Pero todo esto también depende de la disponibilidad de fondos y de la aprobación de la Cámara. No es una varita mágica que se pueda sacudir y listo. Otro dato que la presidenta resaltó es que somos, en este momento, el socio comercial número 1 de Estados Unidos, y nuestras reservas internacionales del Banco de México están en niveles récord. Eso quiere decir que tenemos un colchoncito de dólares guardados para enfrentar crisis, y que las exportaciones nos están yendo muy bien. El TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, nos facilita mucho vender productos al país vecino, así que es otra razón por la que la economía va al alza. Y con ello, pues más seguridad de que habrá recursos para seguir fortaleciendo la pensión del bienestar y demás proyectos. Entonces, en resumen, lo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quiso decirle a todo el país, y especialmente a los adultos mayores, es: no se dejen engañar por la oposición que dice que nada más estamos regalando dinero sin ton ni son. Todo esto está respaldado por una economía sólida, por una recaudación récord, por un bajo nivel de deuda pública, por la inversión extranjera, y por la gente que trabaja y paga impuestos. Por eso, ahora el dinero se regresa al pueblo, en forma de obras, infraestructura y programas de bienestar. Y es que la oposición, especialmente algunos personajes que se hacen llamar X, o la gente del PRI, PAN, etc., prometen mil cosas, pero a la hora de votar en el Congreso, votan en contra de los aumentos a las pensiones y de los presupuestos para programas sociales. Ustedes mismos lo han visto una y otra vez. No es un invento, es la realidad. Por eso, cuando uno de ustedes me pone en los comentarios: yo no estoy conforme, deberían darnos más, yo les digo: si de veras quieren más, ojo con quién votan o con quién se alían, porque si la mayoría en la Cámara no apoya, pues la presidenta está atada de manos. Ella puede proponer, pero si los diputados le dicen que no, pues ni modo. Y de hecho, eso ha pasado con algunas reformas. Ahora, la presidenta planea una reforma al Poder Judicial y más medidas para combatir la corrupción, que a la larga pueden liberar más recursos para los programas de bienestar. Esperemos que todo salga bien y que la oposición no frene el avance. Es cierto que hay personas que han comentado: pero es que todo está subiendo. Voy al mercado y la leche está más cara, los huevos, la carne, todo subió. Y sí, lamentablemente, los comerciantes, viendo que hay más dinerito circulando, a veces se quieren pasar de vivos y le suben a todo. Pero la presidenta ha dicho que hay un límite, que la canasta básica se mantiene en alrededor de 910 pesos, y que, si alguien vende por encima, es un abusivo. Por eso la Profeco cada lunes en la mañanera exhibe quién es el que anda alterando costos. El chiste es que cada uno de nosotros decida dónde comprar. Si vemos que un lugar abusa, pues nos vamos a otro. Así se castiga al que se quiere pasar de listo. Ahora bien, sobre la pregunta: ¿para cuándo se llegará a 10.600 pesos en la pensión? Hay un compromiso de que, al terminar el sexenio de Claudia Sheinbaum, o incluso antes, la pensión de los adultos mayores se vaya acercando a esa cifra. Eso depende del crecimiento económico, la recaudación de impuestos, y el apoyo legislativo. Así fue con Andrés Manuel. Empezó con 1.160 mensuales y terminó en 3.100 mensuales, es decir, 6.200 bimestrales. En su momento, él lo duplicó y lo volvió a duplicar. Con Claudia Sheinbaum, se podría dar un proceso similar, pero pasito a pasito. Entiendo que algunos preferirían un brinco inmediato de 25%, pero, de momento, no se dio. ¿Eso significa que no lo vaya a hacer en los próximos años? No, para nada. Podría hacerlo si se consolidan los planes que tiene. Otra cosita es la nueva tarjeta con la imagen de la bandera y una mujer indígena. Algunos se quejan: ¿por qué gastar en cambiar el diseño? La presidenta ha dicho que cada gobierno maneja su identidad gráfica, y ella quiere dar un mensaje de inclusión, de orgullo indígena. Tampoco es que estén tirando miles de millones en eso. Es una renovación natural. Y no te van a obligar a cambiar tu tarjeta si la tuya todavía no vence. Nomás a la gente que se está dando de alta o a la que se le venció la tarjeta anterior. Así que, si tienes la de cuando estaba Andrés Manuel y aún no expira, sigues usándola sin problemas. La verdad, yo sé que hay gente que no está nada contenta con el nuevo gobierno. Cada quien sus razones. Pero, como dice la presidenta, las cifras no mienten. Si hay un crecimiento, si hay más empleo, si subió el salario mínimo, si se recaudan más impuestos, si se está invirtiendo en infraestructura. Y todo eso repercute en que el adulto mayor reciba su pensión puntualmente. Hay que ponerle en perspectiva. Antes, en gobiernos pasados, a veces ni puntuales eran para pagarle a la gente que recibe apoyos. O se robaban parte del dinero en intermediarios. Ahora es depósito directo a tu tarjeta, sin mayor complicación, y aunque sea un aumento de 200 pesos, ahí está, asegurado, depositado. Todavía hay quienes preguntan:
¿Y por qué no hay protestas masivas y no nos subieron lo que queríamos? Pues porque la mayoría reconoce que es mejor que nada, y también porque la presidenta nunca prometió un gran brinco para 2025. De hecho, se han visto en la red un montón de titulares engañosos asegurando 7.500 o 7.800 pesos, pero eso no lo dijo la presidenta. Eso fueron rumores o clics para generar visitas en redes. Ahora, si en un futuro la presidenta encuentra la forma de subirlo a 7.000 y cacho, nos va a avisar de forma oficial, no mediante chismes. En fin, así están las cosas, mis queridos adultos mayores, mis compás, mis doñitas y don señores. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quiere que sepan que la 4T no se frenó y que, de hecho, estamos viviendo cifras récord en empleo, salario, inversión extranjera, recaudación, etc. Ella insiste en que, por primera vez, el dinero de los impuestos se regresa a la gente, no se va a bolsillos de políticos. Por eso hay tantas obras, Tren Maya, corredor interoceánico, refinerías, sucursales del Banco del Bienestar, etc. Y por eso existen los apoyos de bienestar que hoy cobran millones y millones de personas. Y esto, ojo, no es un regalito, es un derecho constitucional. No olviden que la oposición quería bloquear que se convirtiera en derecho. Así que, cuando escuchen a alguien criticar diciendo que el gobierno actual es populista, recuérdenle que, por primera vez, hay un apoyo real para la gente que más lo necesita, y que no se está tomando una deuda impagable para hacerlo, sino que se está haciendo con recursos obtenidos de combatir la corrupción y de cobrar los impuestos a los grandes deudores. Ahora, por último, quisiera contestar algunas dudas que me han llegado a raudales. 1. Me inscribí en agosto, no he recibido mi tarjeta. ¿Para cuándo? La Secretaría de Bienestar dice que en enero se están entregando las tarjetas a quienes se inscribieron en agosto y octubre, y en febrero a quienes se inscribieron en noviembre. Estate al pendiente de tu celular para que te llegue el mensaje con la cita. 2. ¿Cuánto me depositan si soy adulto mayor? Son 6.200 pesos bimestrales. 3. ¿Cuánto me depositan si soy mujer de 63 o 64? Son 3.000 pesos bimestrales. 4. ¿Y si soy persona con discapacidad? Son 3.200 pesos bimestrales. 5. ¿Cómo sé si ya me depositaron? Checa en un cajero del Banco del Bienestar, consulta saldo, o pregúntale a tu banco si cae en otra cuenta. 6. ¿Cuándo se vota para un aumento más grande? Cada año se discute el presupuesto en la Cámara de Diputados. Estén atentos en octubre, noviembre, para ver qué se aprueba para el siguiente año. 7. ¿Por qué sube todo en la tienda? A veces los comercios se aprovechan de que la gente tiene más dinerito. La presidenta y Profeco revisan eso y exhiben a los careros. 8. Van a construir hospitales gratis para nosotros. Hay un plan para reforzar la salud pública, llamado IMSS Bienestar, con el cual se pretende que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Se está haciendo por etapas, estado por estado. 9. ¿Qué tal la gasolina? La presidenta dice que, en términos reales, descontando la inflación, no subió desde que terminó el sexenio de Peña Nieto la fecha, y que, además, cada lunes ponen un «quién es quién» en los precios para ver dónde sale más barata. 10. ¿Y a qué se refería con que Donald Trump entra y puede haber volatilidad? Eso es por asuntos de política de Estados Unidos. Si Trump regresa al poder, podría haber cambios en la relación comercial con México, pero la presidenta dice que están preparados y que, de hecho, México tiene un plan para fortalecer la economía interna y no depender tanto de las decisiones gringas. Por donde le busquen, se ve que hay un plan a largo plazo. No es pura palabrería, porque se reflejan en los números. Yo, la neta, entiendo que no toda la gente es fan de la doctora Claudia, pero si les pido que analicen los datos con calma y piensen, ¿estábamos mejor en 2012 o en 2006, o de plano en el año 2000? Probablemente no. Había inflaciones bestiales, ni existía la pensión universal, los salarios eran raquíticos y la inseguridad andaba con todo. Ahorita seguimos teniendo retos, como la inseguridad en varios estados, pero, al menos, económicamente, estamos viendo un crecimiento que ya nos reconoce hasta el FMI, Fondo Monetario Internacional, y otras agencias. Por eso, la presidenta con tanta seguridad sale a decir, la 4 te está dando resultados. Que no les guste a la oposición, es su problema, pero el pueblo lo sabe y lo siente. Les cuento también que, conforme pasen los meses, va a haber más oportunidades para que las mujeres de 60 a 62 se integren a la pensión, pero ya será en 2026. Todavía hay que esperar a que finalicen los ajustes y la estructura que la presidenta quiere hacer. Primero, se está priorizando a quienes tienen 63 y 64 cumplidos. Y, por supuesto, sigan al pendiente de las becas para los chavos de secundaria, preparatoria y universidad, que también se están expandiendo. Me han preguntado, ¿pero por qué la presidenta no subió primero la pensión de 25% y luego las becas? Pues cada gobernante define su estrategia. Claudia Sheinbaum ha dicho que quiere invertir muy fuerte en la educación, y eso implica las becas. Pero no es que se abandone a los adultos mayores, simplemente se va equilibrando el presupuesto entre varios sectores. Además,
No olvidemos que a inicios de este año se arrancó con la entrega de la nueva tarjeta de bienestar con la imagen de la presidenta, y se pusieron las pilas para incluso abrir módulos los sábados. O sea, si se está haciendo un esfuerzo para que todos los que se inscribieron reciban su tarjeta lo antes posible. Pero, por el volumen de gente, con millones y millones de beneficiarios, no se reparten de la noche a la mañana. Aún así, podemos ver en redes sociales un chorro de fotos de gente recibiendo su tarjeta, sonriendo, la nueva con la bandera ondeando, con la imagen de la mujer indígena. Es un hecho que sí está sucediendo, no es puro cuento. Entonces, mis queridos adultos mayores, en pocas palabras, este video es para recordarles que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no solo se enfoca en si sube 200 o 300 pesos la pensión. Ella está presentando un informe global, con números claritos, para que el pueblo vea que hay estabilidad macroeconómica, que la deuda está controlada, que el empleo está al alza, que el salario mínimo creció, que las reservas y la inversión extranjera van en récord. Y todo eso se traduce en que las pensiones seguirán llegando, y la 4T no se va a frenar, sino que seguirá por 6 años más. Así que, si alguien anda esparciendo rumores de que van a cancelar los apoyos o el país se va a ir a la quiebra, no les hagan caso. La oposición va a seguir diciendo mil cosas, pero ustedes ya vieron las gráficas, ya escucharon la explicación. Ahora, si me preguntan, entonces, ¿qué viene para las pensiones? Lo más seguro es que, año tras año, se revise el presupuesto, y si sigue habiendo buenos ingresos tributarios, se propondrán incrementos para que, cuando termine el sexenio, el monto supere los 10.600 pesos bimestrales. Así como con Andrés Manuel empezó en 2.550 y terminó en 6.200, ahora podría subir gradualmente. Pero no esperen un bombazo de un solo golpe. Y, ojo, no se dejen influir por los canales de YouTube que digan, la presidenta va a dar 7.500 el próximo mes, a menos que haya una fuente oficial. Buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en Xochitepec, con una gran mujer, Margarita González Arabia, la gobernadora de Morelos. Fíjense que Margarita desde muy joven decidió dedicar su vida a la lucha por los que menos tienen, a la justicia social. Ella recorrió el país y recorrió su estado hace muchos años. Trabajó con un gran hombre, con Eberto Castillo, un ingeniero mexicano, que además de ser un gran ingeniero, decidió dedicar su vida también al beneficio del pueblo de México. Él formó un partido hace muchos años que se llamaba el Partido Mexicano de los Trabajadores. Estuvo preso por luchar por la justicia, por la igualdad, y Margarita lo acompañó muchísimo y estuvo dedicada al trabajo de su estado de Morelos. Imagínense una mujer que decidió en algún momento de su vida dedicar su vida entera para el beneficio del pueblo de México, que haya llegado a ser gobernadora. Pues es lo mejor que le pudo haber pasado a Morelos. Gracias, Margarita, por tu entrega, por tu dedicación. Muchas gracias a todas y a todos. Estuvimos aquí hace tiempo en campaña. Fíjense, ya pasaron algunos meses. La elección fue el 2 de junio del 2024. Ya en octubre entramos al gobierno y ahora que inicia el 2025, pues es un buen momento para reflexionar qué pasó el año anterior. Por supuesto, uno hace una reflexión de su vida, de la vida de su familia, y a nosotros nos corresponde también pues hacer una reflexión de lo que pasó en nuestro país y compartirla con ustedes. Y estoy segura que van a estar de acuerdo conmigo en que fue un buen año. Primero, por un lado lo extrañamos, pero al mismo tiempo estamos muy orgullosos de los 6 años que gobernó nuestro país el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él inició la gran transformación de México en la época moderna, un hombre que luchó durante muchos años para transformar también la vida pública de México. Le llamamos que inició la cuarta transformación.
¿Por qué es la cuarta transformación? Pues porque en México hubo 3 transformaciones antes de la que estamos viviendo. ¿Cuáles son esas 3 transformaciones de la vida independiente? La primera, la independencia de México, que como bien explicó Margarita, Morelos tuvo un papel fundamental, por eso lleva el nombre de uno de los grandes héroes de la historia nacional, José María Morelos y Pavón. La primera transformación, la independencia, que nos separó de la corona española. Morelos escribió los sentimientos de la nación, que en unos cuantos puntos describió la esencia de lo que queríamos que fuera nuestro país, de lo que querían en aquel entonces el pueblo que fuera México. Ahí se describió la esencia de todas las constituciones que ha habido en nuestro país. 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Describió que tendría que haber igualdad, que junto con Hidalgo, que lo declaró antes, que se aboliera la esclavitud en México y que hubiera justicia, justicia social. Esa primera transformación representó guerra. Fíjense, el cura Hidalgo gritó o hizo el grito de la independencia en 1810 y no fue hasta 1821, 11 años después, que se consumó la independencia. Pero llegó Iturbide y se coronó como emperador y siguió la lucha para recuperar la esencia que era la república. Y no es hasta 1824 que se hace la primera Constitución de México. Es decir, 11 años más 3 años más. Después vino la segunda transformación. ¿Quién es el gran exponente de la transformación, de la segunda? ¿Cuál es la segunda transformación? La reforma se llama. Las leyes y la Constitución de 1857. ¿Quién fue el gran exponente de esa transformación? Benito Juárez García, un indígena zapoteco que por su lucha llegó a ser presidente de la República. Ahí en esa transformación lucharon los liberales mexicanos para que se separara la Iglesia del Estado, que la Iglesia fuera la religión o las religiones diversas y que el Estado fuera un Estado civil. Ahí se constituyó la educación laica, por primera vez hubo un registro civil y eso permitió el desarrollo del país. Muchos no estuvieron de acuerdo y vino una guerra, la guerra de reforma. Y después esos mismos conservadores que no estuvieron de acuerdo llamaron a un emperador para que viniera a gobernar México, Maximiliano y su esposa Carlota. Y Juárez decidió poner en una carreta todos los papeles de la República y caminar por todo el país, hasta que finalmente triunfa la segunda independencia de los franceses. Ahí es la segunda transformación que también llevó guerra, pero construyó un nuevo régimen para México. Y después la tercera transformación, ¿cuál fue? La Revolución Mexicana. ¿Quién es el gran exponente de este heroico estado de la Revolución Mexicana? Zapata y los grandes héroes y heroínas que dieron la tercera transformación. Bueno, en 2018 el pueblo de México decidió impulsar una nueva transformación, la transformación de la vida pública, que es la cuarta transformación. ¿Quién fue el gran dirigente de esta transformación o es el gran dirigente de esta transformación? Andrés Manuel López Obrador. Solo que esta vez logramos algo extraordinario, que no hubiera guerras, que no hubiera violencia, que fuera una transformación pacífica a través de la vía electoral. Pero no por ello es menos profunda. A ver, yo les pregunto, ¿es lo mismo el gobierno que inició el presidente López Obrador que los que había antes? Cambiaron muchas cosas, ¿verdad?
Primero, un gobierno que en vez de mirar a los de arriba, los de mero arriba, los de hasta arriba, a los más ricos de los ricos de los ricos, miró por el pueblo de México y transformó la vida pública con el pueblo de México. Esa es la gran diferencia. Se separó el poder económico del poder político y el poder político se puso al servicio del pueblo de México. ¿Qué otra cosa cambió? Cambió el modelo de desarrollo. Antes había un modelo que se llamaba el modelo neoliberal, que pensaba que dándole a los de arriba algún día iba a caer abajo. Y fue todo lo contrario. Inició el gobierno de la transformación en 2018 con un principio que fue por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la gran transformación de la vida pública. Primero los olvidados, a quien nadie les hacía caso. Llegaron a decir en aquella época, fíjense nada más el absurdo, de que la gente no se tenía la posibilidad de vivir bien porque no trabajaba. ¿A poco el pueblo de México no es trabajador? Pues no es porque no se trabajara, sino porque había un sistema que no permitía que saliera adelante el pueblo de México. Por ejemplo, dijeron la mentira de que el salario mínimo no debía aumentar, porque si aumentaba entonces iba a haber inflación, y que si aumentaba no iba a haber inversión en el país. Pues resultó una mentira, porque el presidente López Obrador aumentó al doble el salario mínimo y resultó que ni hubo inflación y la inversión extranjera directa fue el récord de toda la historia de México. Y así, si vamos uno a uno. Y el régimen anterior, pues era el de los privilegios y el de la corrupción. Fíjense cuántas cosas se hicieron en el país. No solamente programas de bienestar, sino obras públicas. ¿Y todo eso, si aumentaron los impuestos? No. ¿Se aumentó la deuda? No. Se hizo sencillamente erradicando la corrupción. Eso dio lugar a esta gran transformación de nuestro país. Y en 2024, el pueblo de Morelos y el pueblo de México dijo dos cosas muy importantes. Se las dijo a la nación y a todo el planeta. Dijo, es tiempo de transformación. Queremos que siga la transformación de la vida pública. Y la segunda cosa que dijo, por primera vez, queremos que una mujer sea presidenta de México. Es decir, es tiempo de mujeres. Como parte de la transformación que estamos viviendo. Y ahora que llegamos al gobierno, algunos pensaban pues que íbamos a cambiar, que no íbamos a continuar con la transformación. Pues se equivocaron, porque nosotros hicimos una promesa, un compromiso con el pueblo de México de que iba a continuar la cuarta transformación de la vida pública y va a continuar la cuarta transformación de la vida pública, porque a eso nos comprometimos. Y nuestro gobierno va a seguir con el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar. Va a seguir con el principio de que no toleramos la corrupción, que se acabó el régimen de corrupción y de privilegios, que los gobiernos, los gobernantes deben vivir en la justa medianía, nada de grandes salarios ni recursos públicos destinados a los gobernantes o para favorecer a algunos. El recurso público, los impuestos del pueblo, se le regresan al pueblo de México. Ese es un principio de la cuarta transformación. Y también que el gobierno se debe al pueblo y que por eso con el pueblo todo y sin el pueblo. Fíjense, el presidente López Obrador propuso en su momento una reforma al Poder Judicial,
para que los jueces, juezas, magistrados, ministros de la Corte, pues fueran electos por el pueblo. Nos dedicamos durante toda la campaña a preguntarle a la gente si estaba de acuerdo. Pues ganamos la presidencia y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores y las mayorías en casi todos los congresos estatales. ¿Y qué querían? ¿Que echáramos atrás esa reforma? Pues no. Dijimos, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y el 1 de junio de este año, todas y todos ustedes y todo el pueblo de México, por primera vez en la historia, va a elegir a jueces, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y de qué sirve eso? Pues de que quien llegue a ser ministra o ministro de la Corte diga, a mí me eligió el pueblo y me debo al pueblo, no le debo nada a nadie más. Ahí no se les puso para proteger intereses de unos cuantos, sino para proteger el interés del pueblo y de la nación. Eso es algo que cambió en nuestro país en el 2024. Lo segundo, que fue gracias a los diputados y senadores que están aquí con nosotros del movimiento, fíjense, ¿saben qué votaron ellos? Que todos los programas de bienestar que dejó el presidente sean derechos constitucionales, ya están en la Constitución de la República. Por eso ya no decimos beneficiarios de un programa, sino derechohabientes, porque la pensión universal adulto mayor es un derecho, porque también es un derecho el apoyo a las personas con discapacidad, que por cierto aquí hago un paréntesis, porque la pensión a personas con discapacidad, el gobierno de la República pone hasta la mitad del programa, hasta que las personas cumplan 30 años. Y la otra mitad, ahora por primera vez, y gracias a que Margarita es gobernadora, ya la pone el Estado de Morelos. O sea, que ahora todos y todas las personas con discapacidad van a recibir un apoyo por parte del gobierno del Estado de Morelos y del gobierno de la República. Fue un convenio que se firmó. El apoyo a los jóvenes de preparatoria, todos los programas, el apoyo al campo de producción para el bienestar, todos los programas que había ya son derechos establecidos en la Constitución. Pero nosotros decimos, pues, sería mucho garantizar lo que ya se había avanzado, pero nosotros queremos avanzar todavía más, pues para eso es la transformación. La transformación tiene como objetivo que todas y todos los mexicanos puedan comer comida saludable 3 veces al día, puedan tener acceso a un salario justo, puedan tener acceso a un empleo, puedan tener derecho a trabajar sus tierras y por ello vivir bien. La transformación es para que todas y todos puedan tener acceso a la vivienda, acceso a la educación, acceso a la salud pública. Para eso es la transformación, para que el pueblo de México viva bien, con lo necesario, y que eso que es indispensable pueda ser suficiente para la felicidad del pueblo y al mismo tiempo construir valores distintos, basados en los valores de los pueblos originarios, la fraternidad, el que nos cuidemos entre nuestras familias. Todo eso es parte de la cuarta transformación. Pero decía, hay que avanzar más. Y yo me comprometí a 3 programas de bienestar nuevos. El primero, el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Pensión Mujeres Bienestar. Este año iniciamos con las de 63 y 64 y luego ya vamos a ir con 60, 61 y 62. Y a veces me preguntan, ¿por qué solo a las mujeres? ¿Por qué a los varones no? Y contestamos, ayúdenme todos a contestar de esta manera, a ver. Todos
todos deberíamos cooperar con el trabajo del hogar, todas y todos, porque lavar los trastes es tarea de todos, no solo de la mujer. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado por razones históricas, culturales? ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas? ¿Verdad? Y es un trabajo muy amoroso, pero difícil. Desde pequeñitos, ya cuando crecen, llevarlos a la escuela, recogerlos de la escuela, que la comida esté, todo lo necesario para que los niños y las niñas vivan bien. ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? Que esté levantado, que todo esté limpio, que todo eso que lleve el trabajo del hogar. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Cierto o no? Ay, que mi viejito ya se enfermó, que a ver que lo llevamos, lo traemos, que lo cuidamos, que... Las mujeres que crecieron o que criaron a sus hijos y a sus hijas solas, trabajando, regresando, con mucho esfuerzo. Llegamos a los 60 años. Yo, como les dije hace poco, yo tengo 2 hijos, un hijo mayor, una hija menor. El mayor ya tiene hijos, o sea, ya soy abuela. Y luego, ¿qué pasa cuando uno cumple 60 años? Que los hijos ya están grandes, las hijas están grandes. ¿A quién cuidamos ahora? No se tardaron ni un segundo, a los nietos. Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿Y a poco no es importante para la historia? ¿Quién reconoce a las mujeres que hicieron todo ese trabajo en la independencia, en la reforma, en la revolución, durante toda la historia de nuestro país? Bueno, pues como llegó una mujer presidenta con A, ahora sí vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, un apoyo. Y ya cuando cumplan 65, pues su pase automático a la pensión universal para adulto mayor. Eso me comprometí durante la campaña y hoy lo estamos haciendo realidad. Hoy estamos entregando las tarjetas de 63 y 64 años a todas las mujeres, porque es un derecho. No es solamente algunas, no es como antes de que si votaste por mí te doy un apoyo, no, aquí es para todas y todos los mexicanos, son derechos del pueblo de México. Esa es también la gran diferencia de la Cuarta Transformación. El segundo programa de bienestar es becas para todas y todos los niños que van a la escuela pública. Ya el presidente López Obrador le dio a los de media superior, a los de preparatoria. Ahora nosotros le estamos dando a todos los de secundaria, a todas y todos los niños que van en secundaria, sus familias van a recibir un apoyo, a todas y a todos. Porque siempre hay gastos cuando los niños van a la escuela, que el uniforme, que los cuadernos, que las plumas, que lo que llevan de comer a la escuela, todo lo que se requiere alrededor del gasto de la escuela. Entonces ahora pues van a recibir un apoyo para que sea universal a todas y todos los niños. Y después nos vamos a ir a primaria y luego a preescolar. Ese es el programa de becas para los niños y las niñas. Este año los de secundaria, la beca se llama Beca Rita Cetina. Es el nombre de una mujer yucateca que dedicó su vida a que las niñas tuvieran educación, porque hubo una época en que nada más los hombres iban a la escuela, las niñas se creía que no deberían ir a la escuela, imagínense. Entonces, en reconocimiento a esa maestra, que la beca se llama Rita Cetina. Bueno, ese es el segundo programa. El tercero se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Todas y todos los adultos mayores
las personas con discapacidad van a recibir la visita en su casa de un médico, una médica, un enfermero o una enfermera, de un trabajador de la salud. Eso inicia en febrero. Entonces van a llegar a su casa y les van a preguntar si están bien de salud, si no, y les van a tomar sus signos vitales. Van a llevar una mochila que tiene su estetoscopio para tomarles la presión, para saber el azúcar en la sangre y otras mediciones que son indispensables. Ahí van a ver si tienen algún problema de diabetes, por ejemplo, que luego uno tiene esos problemas y no lo sabe, de hipertensión, que tiene uno la presión alta y uno no lo sabe y después sufre las consecuencias. Entonces les van a revisar para poder saber cómo están. Si es necesario, ahí mismo les van a recetar, porque ellos tienen la posibilidad de recetar. Y si no, ellos mismos los van a llevar al centro de salud o al hospital. Y después, a mediados de este año, vamos a empezar a construir, junto a los bancos de bienestar, farmacias del bienestar, para que no sea necesario ir al centro de salud, sino ahí recibir su medicamento de manera gratuita. Ese programa se llama Salud Casa por Casa, para que quien recibe la pensión de adulto mayor pues no tenga que estar gastando en medicamentos o algo relacionado con la salud, para que pues pueda destinarlo a otras cosas. Además, evidentemente, pues vamos a mejorar los centros de salud, los hospitales, seguimos trabajando en ello, vamos a construir más preparatorias en todo el país, más preparatorias, educación media superior y más universidades con la nueva Universidad Rosario Castellanos, que va a ir por todo el país construyéndose para que los jóvenes tengan derecho a la educación. Aquí además ya acordamos 3 programas especiales con Margarita. Uno, hay un circuito carretero que da toda la vuelta a Morelos, se llama Tierra y Libertad. Hoy mucha gente no lo sabe, pues porque está en muy malas condiciones. Entonces vamos a arreglar y a mejorar todo ese circuito que da la vuelta a todo Morelos. Es un circuito que va a comunicar pues a todos los pueblos de Morelos, el circuito Tierra y Libertad. Vamos a hacer también un puente especial para entrar a la Universidad de Morelos, allí en Cuernavaca, que desde hace mucho tiempo se está pidiendo. Vamos a apoyar a el campo, vamos a arreglar el distrito de riego que hay en Morelos, para que sea riego eficiente y que pueda producirse más, y apoyar a los productores agrícolas. Vamos a hacer un centro de convenciones ahí en Cuernavaca también para mejorar la economía de todo el estado de Morelos. Y estamos trabajando muy fuerte con Margarita, ya se va a ir notando poco a poco en todo el tema de seguridad, porque mucha gente dice que es un tema de mano dura. No, no es un tema de mano dura, es un tema de honestidad y de justicia, que realmente haya honestidad y haya justicia en la procuración de justicia y también en todos los cuerpos de policía. Estamos trabajando en ello y poco a poco se van a ir notando los resultados. ¿Qué es lo importante? Lo más importante es no traicionar, que se cumplan los compromisos que hicimos con el pueblo de Morelos, con el pueblo de México. Y por eso nosotros decimos que nosotros no traicionamos, nosotros venimos de un movimiento, a nosotros no nos impuso ningún grupo de poder, nosotros llegamos a cumplirle al pueblo de México y por eso decimos que nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Morelos ni al pueblo de México. Por lo pronto, lo que sí es real es que en enero y febrero se están pagando los 6,200 y que se están entregando tarjetas a quienes se inscribieron en las convocatorias de agosto y noviembre pasados, para adultos mayores de 65 y mujeres de 63 a 64. Si eres uno de ellos, checa tu celular o comunícate con el bienestar. Si ya cobras mes con mes y tu tarjeta sigue vigente, estate tranquilo. No te obligan a cambiar de tarjeta.
Sí, aprovecha para contarnos en los comentarios cómo ves la economía. ¿Notas que la gente se ve más alivianada? ¿Notas que en tu colonia hay más obra pública? ¿Notas que hay más empleos? Y, si vives en Estados Unidos y mandas remesas, ¿sientes que te rinde más o menos el dólar cuando lo envías a México? Todas esas opiniones son bien importantes, porque pintan un panorama más allá de las cifras oficiales. Al final de cuentas, la presidenta quiere que todos entiendan el porqué de las cosas. No se puede nomás regalar dinero sin un soporte económico, porque luego las deudas se dispararían y acabaríamos como otros países. Pero no es el caso de México. Estamos trabajando de forma balanceada. Y tal como dijo la doctora Claudia Sheinbaum, el pueblo decidió que continuara la cuarta transformación. Así que, no es que ella se esté sacando todo de la manga, hay un respaldo popular y hay un crecimiento constante. Para muchos de nosotros, eso es un verdadero orgullo, porque por fin vemos que México no está hundido en el último lugar de América Latina en salarios ni en inversión. Al contrario, estamos subiendo escalones a paso firme. Así que, compás, si ustedes se sienten inconformes, conserven la calma y vean el panorama completo. Sí, tal vez no nos dieron 7,500 pesitos en la pensión, pero sí hay la seguridad de que 6,200 ya están cayendo en la tarjeta sin falta. Y hay proyectos de que, para dentro de unos años, suba cada vez más. Además, hay otros programas, como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para educación, las nuevas pensiones para mujeres de 63 a 64, y la pensión universal para personas con discapacidad. Todo eso es adicional, es algo que, en gobiernos anteriores, ni en sueños se veía. Les pido, de corazón, que compartan esta información con otros adultos mayores, con sus familiares, con quien sea que ande medio perdido o con la duda de por qué solo 200 pesos más. Enséñenles que detrás de este modesto aumento está la idea de que la economía debe seguir creciendo para que, con el paso del tiempo, se puedan dar saltos más grandes. Es preferible tener una economía sana y con la capacidad de seguir pagando, a que suban de golpe una barbaridad y luego no haya forma de sostenerlo. Porque, imagínense, si de repente les prometen 10,000 pesos de golpe, pero resulta que no alcanza el dinero, los retrasos se harían enormes y la pensión no llegaría puntual. La idea es que lo que se prometa, se cumpla. Por último, quiero decirles que si tienen alguna duda más específica, ¿cuándo cobro? ¿Dónde checo mi saldo? ¿Cuándo me entregan la tarjeta? Hay varias herramientas. La página oficial de la Secretaría de Bienestar, gov.mx/bienestar, la línea telefónica, 800-639-4264, y los módulos de atención en cada estado. Lo mejor es que busquen la información oficial, porque en redes sociales hay mucha información falsa que solo genera confusión. Aquí, tratamos de transmitir lo que realmente se ha dicho en las conferencias, en los comunicados, y lo que se ve en los números. Yo sé que, a veces, hablar de economía es aburrido o tedioso, pero neta que es crucial para entender de dónde sale la pensión y por qué va creciendo así. Agradezco un montón que se hayan quedado hasta aquí. Sé que no todos tienen la paciencia de escuchar un video tan largo, especialmente si no estamos anunciando un aumento grande. Pero es importante que se enteren de este aviso, porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sí quiere que sepan que hay buenas noticias, que las cifras récord no son puro palabrerío, y que, gracias a eso, las pensiones están garantizadas y seguirán creciendo. Si alguien sigue con la espinita de la desconfianza, solo recuerden cómo estaba México en 2018 y cómo está ahorita en 2025. Ha habido cambios fuertes, para bien. Y la misma presidenta dijo, vamos a presentar el Plan México estos primeros 15 días para que se vea que aparte de lo que ya hicimos, todavía viene más. Así que, mis queridos adultos mayores, échenle ganas, confíen en que la economía va por buen camino, sigan al pendiente de los avisos oficiales sobre sus tarjetas y depósitos, y, si pueden, difundan este video con sus conocidos. Entre más gente sepa que hay un fundamento económico detrás de la pensión del bienestar, menos chismes se van a creer y menos se van a dejar engañar por la oposición. Recuerden que hay personas que nada más quieren quitarle la confianza a la cuarta transformación. Por eso, es importante que los adultos mayores vean la realidad con sus propios ojos, y que también lo platiquen con otros. Yo me despido por ahora, amigos. De verdad, gracias por su tiempo, gracias por su confianza, y mil bendiciones a cada uno de ustedes. Ojalá que disfruten de estos 6,200 pesos bimestrales, que los usen para algo provechoso y que, poquito a poco, vayamos construyendo un México más justo. Acuérdense que esto no es ninguna limosna, sino un derecho que se peleó por años y que ahora se encuentra asegurado en la Constitución. Nos estamos viendo en el siguiente video con más novedades, con más explicaciones, y, si la presidenta lanza un nuevo anuncio, por aquí se los paso. Les mando un abrazo bien apretado y un saludo lleno de cariño. ¡Ánimo, mis compitas y comadres de la tercera edad! Ustedes merecen disfrutar cada pesito de la pensión después de toda la vida que han chambeado para sacar adelante a sus familias. Aprovechen el dinerito, compartan esta info, y vamos a echarle porras a esta economía que, por fin, se ve que florece. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós, adiós.